Buenas tardes, mi nombre es Ae Reyes González. Voy a presentar el tema determinación de pruebas mecánicas y firmeza de la asignatura de análisis de alimento. En la parte de la introducción, ¿qué es una prueba mecánica? Una prueba mecánica son pruebas destructivas sometidas a un esfuerzo externo mediante una propiedad de dureza y estabilidad para su resistencia de penetración. ¿Qué es firmeza? Firmeza es un parámetro fisioquímico donde se relaciona con el estado de maduración de la fruta, donde es un atributo textural importante en frutas y hortalizas que se utiliza en relación al establecimiento o la calidad durante el almacenamiento al comer. Es fresco en el proceso inicial de los productos. La reseña. Se dice que la firmeza es fundamental para la aceptabilidad de los frutos. También es importante recalcar que no todos los frutos evolucionan con igual velocidad. Es más, uno de ellos surgen métodos y equipos mediante su firmeza. Métodos científicos. El método científico que utilicé fue el color de fondo y la fuerza como estimuladores no destructivos de la firmeza de pulpa del durazno, a donde se evaluó el comportamiento del burefol, a donde es un parámetro que mide la firmeza y dureza del durazno mediante el color de fondo como estimuladores no destructivos de la firmeza del durazno. El método fue no destructivo, materiales utilizados fue el burofel, donde se realizaron 5 cosechas consecutivas de tres plantas, cada una con sus respectivos días, donde se analizaron los frutos obtenidos. Las evaluaciones que se realizó fue color, dureza y firmeza, donde la metodología empleada para evaluar las características obtuvieron resultados muy específicos, que la dureza y la firmeza de cada fruto disminuyó a medida que se atrasó la cosecha. El siguiente caso es estudio polimeral de las resistencias mecánicas de la refractura y fuerza firmeza para frutas de lechuga. Bueno, se determinó y se analizó la compresión unidireccional de las frutas y de una prueba de firmeza, a donde será analizado por grados de madurez verde, pinto y maduro, donde la fuerza de la firmeza y la resistencia se utilizó el método Fisher, método de localización del fruto y se analizó estadísticamente, mostrando análisis de variancia de los 3 grados analizados utilizados en cosecha. El último, que fue determinación de firmezas de la guayaba, se dice que el objetivo es determinar la firmeza de la guayaba en diferentes estados de maduración, donde existen métodos para medir la firmeza de cada fruta. Mi método lo tomé en cuenta más en la determinación de la firmeza de la guayaba porque se utilizó un método tradicional específico, donde el método empleado fue el método de Taylor, a donde es conocido con aspectos teóricos, en donde esa determinación se tuvo que llevar a cabo las firmezas de la guayaba, ya sean en maduraciones pequeñas o grandes, a donde se dice que el método basado para determinar la firmeza fue un barómetro digital, que es el Mayer-Taylor, donde se tuvo la prueba de maduración, fue específica. Este fue el método utilizado para la firmeza del fruto, que es la guayaba. Se caracterizó por productos agrícolas, a donde el fruto fue seleccionado en mes de mayo en una granja para poder tener su evaluación de firmeza, a donde la resistencia de penetración y comprensión fueron de 3.5% de diámetro, a donde se valoró o se tuvo un análisis de masa, densidad y diámetro por el método mostrado. Se hizo una tabla mostrando los valores de promedios obtenidos en las muestras analizadas de la fruta, a donde se conllevó una masa, densidad y diámetro de cada fruta,
a donde fueron disminuyendo y unos fueron aumentando. También se tomó en cuenta valores promedios de la resistencia de penetración, resistencia de la comprensión de 3% y 5% mediante el método tradicional, a donde se dice que el 3% el verde empezó con 2.8, mediante que el 3% obtuvo un 4.37 y el 5% obtuvo un 5.46. Entonces fue aumentando. Así fue con el verde pinto maduro sobre maduración y su total fue 192. En el 3% fueron 182 y en el 5% fueron 3.82. La normatividad que puse fueron 5 normatividades en las cuales la tomé en cuenta, y la principal fue frescas, determinación de la resistencia de penetración. En la otra fue la normatividad FF04 de productos alimenticios no industrializados para el uso humano, que fueron las frutas. Como conclusión, que mis métodos fueron o productos utilizados fueron durazno, lechuga y guayaba. Mi método fue método destructivos, método de Mike Taylor y método de Fisher, a donde se observó que cada uno de los alimentos tienen distintos métodos de medición, donde consta de medir la firmeza de la fruta tomando en cuenta que todas las distintas proporciones o algunas se basan en la pulpa, otros en el contorno de la fruta, pero debemos saber que todos aquellos métodos son para medir la firmeza. Cada uno de los productos tuvo diferente método y tuvo diferente estudio. Y bueno, aquí se muestran mis referencias bibliográficas.